Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. San Pedro y San Pablo son los principales apóstoles de la Iglesia, a los cuales la liturgia los celebra siempre unidos. Las dos basílicas son el testimonio arquitectónico y cultural del martirio de Pedro y Pablo, ocurrido en Roma en diferentes fechas. Estas iglesias fueron construidas sobre el sepulcro de cada uno de los apóstoles, como signo de la fe que se edificaba sobre los apóstoles. Esas basílicas son la meta de peregrinaje ininterrumpido a lo largo de los siglos, como señal de la apostolicidad de la Iglesia de Roma. Iniciamos esta celebración cantando. Alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, en el día de hoy celebramos la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Estos son los dos apóstoles más importantes, podemos decir, dentro de los pilares de la Iglesia católica. San Pedro, sabemos, es sobre quien el Señor edifica su Iglesia. Y Pablo es el gran evangelizador. ¡Ay de mí si no evangelizara! Pidamos esta gracia, especialmente la intercesión de estos grandes santos, la estructura en nuestra vida cristiana, Pedro, y sobre todo el músculo, la fuerza para evangelizar, San Pablo. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador.
pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Defiende a tu iglesia, Señor Dios, con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el primer anuncio del Evangelio, y concédele crecer en tu gracia hasta el fin de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los delegados del rey Antíoco, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para exigir que se ofrecieran los sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Matatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldados por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarte a ejecutar la orden del rey. Todos lo han hecho, todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y gratificados con plata, oro y numerosos regalos. Matatías respondió en alta voz: aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey lo obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos. Nosotros no acataremos las órdenes del rey desviándonos de nuestros cultos, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando acabó de pronunciar estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modín, conforme al decreto del rey. Al ver esto, Matatías se enardeció de celo y se estremecieron sus entrañas, y dejándose llevar por una justa indignación, se abalanzó y lo degolló sobre el altar. Ahí mismo mató al delegado real, que obligaba a ofrecer los sacrificios, y destruyó el altar. Así manifestó su celo por la ley, como lo había hecho Pinhas con Simri, hijo de Salú. Luego comenzó a gritar por la ciudad con todas sus fuerzas: todo el que sienta celo por la ley y quiera mantenerse fiel a la alianza, que me siga. Y abandonando todo lo que poseían en la ciudad, él y sus hijos huyeron a las montañas. Entonces muchos judíos, amantes de la justicia y el derecho, se retiraron al desierto para establecerse allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El que va por el buen camino verá al Señor. El que va por el buen camino verá al Señor. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor resplandece desde Sión, que es el dechado de toda hermosura. El que va por el buen camino verá al Señor. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. El que va por el buen camino verá al Señor. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro, yo te libraré y tú me glorificarás. El que va por el buen camino verá al Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Ya estamos llegando también al final de nuestro ciclo ordinario, del ciclo litúrgico, con este tiempo ordinario. Hoy, con este jueves, ya próximamente, domingo 21, estaremos celebrando, queridos hermanos, nada más y nada menos que la fiesta de Cristo Rey. Aupear el año de Yarago Ave a través de San Lucas, ñande Hueromandu Ágina. El Señor mismo que llora sobre Jerusalén. ¿Qué significa esto, llorar sobre Jerusalén? Y ahí al final, ¿verdad?, del Evangelio nos va diciendo el por qué, cuál es la razón. Va es la umasea veñan de Yara, dice, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. No has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Queridos hermanos, un año con Yahweh cogina allá güero guatajina curilla apeñan de Yara, domingo a domingo y luego toda la semana, día a día, con la palabra del Señor, con las posibilidades, la lectura, la Biblia, lo que el Señor nos propone como evangelio. Y por ahí te han alaña genduye allá ese allí. Coanga o pa cuestión entonces ñande Yara ñande atoña ñande bueno bate cobare ya pobara esta pandere ya poira. Es un momento de evaluar nuestra propia vida. Es un momento en que todos tenemos que entrar dentro de nosotros mismos, mirar desde nuestra propia conciencia, queridos hermanos, si respondimos o si no respondimos a este llamado de Dios.
Jesús se acerca a Jerusalén, recuerden, un Jesús que camina, un Jesús sobre todo que se dirige hacia Jerusalén. Para Lucas, este lugar teológico donde Dios se debe manifestar es esencial y fundamental. Ya desde el capítulo 9 y luego ya entra el capítulo 10, Lucas nos presenta a un Jesús que va decididamente hacia Jerusalén. Porque hoy por ágina upeves a ella lleva, oye shaucata, es decir, se va a manifestar. ¿Y cómo se va a manifestar, queridos hermanos? Y se va a manifestar como Dios. El amor total en esa encarnación, en Jesús de Nazaret, pero que ahora no basta simplemente el haber caminado, el haber entrado a hacerse carne, sino que con esta misión específica de liberarnos, de salvarnos, de redimirnos. ¿Y cómo va a redimir al hombre? ¿Cómo nos va a salvar a nosotros? Y por su muerte en cruz, queridos hermanos. Y esto es esencial y fundamental que tengamos en consideración y en cuenta. Jesús entonces va hacia Jerusalén. Y cuando ya está cerca es aquí donde Él, mirando este lugar, que tenía que reconocerlo como el Mesías y decir, na aveñan de yara o mañan de na aveñan de yara o me mañan de apuitebe, ya hague, ñandene noi, ñañebe saco y que ñajenduque veñan de yara, yerureba, ñandebe, lleva. Sin embargo, Jesús dice, si tú hubieras comprendido el mensaje que te he traído, ¿verdad? El mensaje de paz, ese mensaje de conversión, ese mensaje de reconocer la presencia de un Dios que quiere el cambio en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Pero ahora está oculto a tus ojos, lastimosamente. Quiere decir que nuestros pecados, queridos hermanos, ocultan de nuestra vista esta presencia de Dios. Y sin embargo está ahí presente el Señor. Tantas veces Dios se ha manifestado de una o de otra manera y sin embargo nosotros como que estamos ensimismados. Y esto viene como consecuencia lastimosamente, porque al no reconocer, al no darnos cuenta, no nos comprometemos para que exista un cambio. Halanda y por la cambio, fíjense, vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Se refiere a qué cosa, queridos hermanos, y justamente lo que ellos vivieron después. Esto se está escribiendo posteriormente, ¿verdad? Pero ellos miran y dicen, ¿por qué nos sucedió todo esto? Oye, esa guay, doroye esa guay. Maman goro ya pona me aro penara mo ande era ñande yara. Hago ango peite ñande. Queridos hermanos, vamos a darnos cuenta para que exista una sociedad que valga la pena, fuera de corrupción. Ya llegue esa guamina. Ya llegue esa peamina, que cuanto más robamos, cuanto más hacemos el mal, cuanto más corruptos somos, evidentemente que peaiteta la ñandeneta, peaiteta la ñande familia, cuanto más ñande caú, cuanto más ñande infiel, cuanto más ñambotado y señan de la pisada, pea. Entonces, por eso el Señor dice, qué pena ñande yara, se ayuma a vejina, a vene, y ante belleza, aquí está Dios con ustedes. Dios tiene que estar en nuestro corazón para que exista un cambio en la vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que nunca pierda la calma y la confianza en el Señor ante las adversidades. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que reaviven la esperanza de los fieles y de todos los hombres, para seguir enfrentando los problemas de la vida. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre acudamos a Dios por medio de la oración y la comunión. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza.
por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y lleno de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre, cantando a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que soy y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Y que tengan una hermosa jornada, buen trabajo. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia
A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Seguimos con la Cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia. Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo. Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos. Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu descendía sobre él como una paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy aprendemos que hay mucha gente que quiere hacer callar a los evangelizadores, a los predicadores, a los sacerdotes, porque ven en ellos lo que Cristo quiere enseñar. Y dice la palabra, el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Él entró y vio que todo el mundo usaba la fe como fuente de negocio, vendía cosas y dijo, no conviertan la casa de Dios, la casa de oración, en una cueva de ladrones, porque escrito está, mi casa es casa de oración. Y por eso vos y yo tenemos que guardar mucho respeto cuando estamos en la misa. Una vez que entramos a la iglesia, hacer silencio, estar en oración unos con otros y unos por otros. No olvides esta enseñanza. No convirtamos la casa de Dios en una cueva de ladrones. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí,
hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene una vez más con este primer libro. Ahora leemos de los Macabeos. Estamos en el capítulo 2 del 15 al 29. Vinieron y ellos se entregaron, pero lo más importante es que ellos vivieron según la alianza. Se entregan, vienen libremente, pero se mantienen en la alianza que el Señor les ha dado. En aquellos días los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos y los funcionarios del rey le dijeron: «Eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate para ser el primero en cumplir la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibirán el título de grandes del reino. Los premiarán con oro y plata y muchos regalos». Pero Matatías respondió en voz alta: «Aunque todos los súbditos en los dominios del rey obedezcan, abandonando la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres». Queridos hermanos, queridos amigos, este es el testimonio, el ejemplo tan grande y tan lindo, ¿verdad? Allí lo encontramos en Modín, actualmente cerca del aeropuerto Ben Gurión en Israel, y que nos hace recordar, pero esta valentía y esta fuerza, ¿pero por qué? Porque quieren vivir los valores y los principios que han aprendido, y por eso dice lo que hemos aprendido de nuestros padres. A pesar de que le ofrecen oro, plata, incluso supuestas dignidades dentro del imperio, él, en este caso, hablando por su familia y hablando por sus hijos, nosotros serviremos al Señor. Nosotros nos mantendremos siempre en esa conducta que hemos aprendido de nuestros padres. Pidamos esto también, Señor, en un país como el nuestro, tan corrupto, que esto pueda desaparecer. ¿Pero por qué? Porque vivimos los valores del Evangelio, porque queremos esforzarnos a responder lo que hemos aprendido de nuestros padres. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.